Comentarles que estos webinars se vienen realizando ya hace unas cuantas semanas. Son una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión con el apoyo de la Escuela Nacional del Indecopi y de las distintas direcciones, comisiones y salas. En esta oportunidad nos apoya la sala especializada en propiedad intelectual. Antes de comenzar, quiero darles unas pautas. Esta actividad dura 1 hora, dividida de media hora a 40 minutos de exposición y 20 minutos aproximadamente de preguntas. Esas preguntas ustedes pueden formularlas en el chat que tienen en la parte inferior. Hace un momento les escribí, les voy a volver a escribir para que vean dónde está. Es importante que las preguntas sean sobre el tema, muy generales. Si ustedes de repente quieren preguntar casos específicos, les voy a dejar unos teléfonos para que puedan ahondar en sus temas particulares. En esta oportunidad, para que el expositor pueda responderlas, serían temas más generales. Y es importante que las realicen solo durante el tiempo que dura la exposición. Ya que termina la exposición, recogemos las preguntas y comenzamos a responder. Les pido por favor que no activen ni audio ni video para que la conexión sea más fluida. No compartan anotaciones en la pantalla, no compartan preguntas o temas que no estén ligados a la exposición de hoy, por respeto al expositor y por respeto a los demás participantes que estamos acá para aprender y aprovechar esta cuarentena. Bien. El tema de hoy es el ABC de la propiedad intelectual, registra y patenta, y lo dicta Gabriel Benítez Arrieta. Gabriel es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en cursos de especialización en propiedad intelectual en Corea del Sur, Inglaterra, China y Costa Rica. Actualmente se desempeña como coordinador legal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi y es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en ESAN, en la Universidad de San Martín de Porres y en la Escuela Nacional del Indecopi. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por tu tiempo. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Un agradecimiento y una felicitación a la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi por precisamente promover ese tipo de actividades. De hecho, es una de las finalidades del Indecopi poder poner en conocimiento de la ciudadanía en general la relevancia de los temas de los cuales el Indecopi es el ente rector, ¿no? Y la propiedad intelectual definitivamente es uno de ellos. Bien, Gabriel, gracias también. Es importante, como tú mencionas, poder dar estos espacios. Puedes comenzar con tu exposición. Ok, bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos hoy día a conversar en forma bastante resumida y breve sobre una pequeña introducción a lo que es la propiedad intelectual. Hemos preparado una presentación para más o menos hacerles una pequeña introducción y para poder darles los matices más importantes y poder entender de mejor forma lo que significa propiedad intelectual. Como ya explicó Ricardo, va a haber una metodología de preguntas que luego de terminar la exposición, que no será más de 30 o 40 minutos, poder atenderlas en la mayor cantidad, ¿ok? Esta es una pequeña liberación de responsabilidad en la cual obviamente los comentarios que se realicen el día de hoy son a título personal, no reflejan ninguna opinión que tenga algún tipo de vinculación con la sala especializada de propiedad intelectual, ni mucho menos con algún otro funcionario. Todos los comentarios y opiniones que se incluyan en esta presentación reflejan mi punto de vista en absoluto. Este es el índice de lo que vamos a revisar hoy día. Como les dije, va a ser una introducción breve para poder comprender en forma bastante general lo que es la propiedad intelectual. La hemos dividido en 4 puntos: aspectos generales sobre propiedad intelectual, los elementos que forman parte de la propiedad intelectual, las ventajas de la propiedad intelectual y finalmente vamos a ver un poquito de lo que ha hecho el Indecopi o lo que hace el Indecopi respecto a la propiedad intelectual, a su defensa y como ente rector. Y empezamos con los aspectos generales sobre la propiedad intelectual. Todos, actualmente es imposible, me arriesgo a decir imposible, que nuestra vida no haya tenido ningún tipo de contacto con algún bien que provenga gracias al desarrollo de creatividad o de intelecto y que ha sido efectuado precisamente a través del sistema de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una herramienta que busca
que los creadores o aquellos que puedan tener algún tipo de ventaja respecto a algunas otras personas por algunas finalidades de imaginación o de creación o de desarrollo de intelecto, puedan obtener una alternativa legal para proteger esta habilidad. No es, bueno, mejor dicho, es evidente que no todas las personas tenemos la misma facultad para poder responder a la necesidad de solucionar problemas. Y a lo largo de la historia ha sido así. Siempre ha habido alguna mente o algún grupo de personas que han solucionado los grandes problemas de la historia de la humanidad. Desde el descubrimiento de la rueda hasta el desarrollo de los grandes sistemas operativos que tenemos el día de hoy y que, por ejemplo, nos permiten tener una reunión sin ningún tipo de contacto físico, pero prácticamente con todas las ventajas que podría darnos una reunión física o presencial, ¿no? La emergencia sanitaria que estamos pasando actualmente nos ha obligado a tener que recurrir a muchas de las herramientas que ya teníamos a disposición. El Zoom, por ejemplo, el sistema que estamos utilizando ahora es un programa que existe hace buen tiempo. Sin embargo, probablemente muy pocos lo utilizábamos porque no teníamos la necesidad. Ahora que tenemos que solucionar algunos problemas, principalmente académicos, principalmente de diálogo, es que recurrimos a él. Y evidentemente se trata de una ventaja tecnológica que tiene de propiedad intelectual de por medio, ¿no? Nosotros sabemos que la creatividad humana es ilimitada, los recursos son limitados, sí, pero la creatividad no. El desarrollo de intelecto humano es ilimitado. No sabemos hasta dónde va a llegar el desarrollo humano. Actualmente ya hablamos de inteligencia artificial, muchas de las cuestiones que giran alrededor nuestro operan gracias a inteligencia artificial. Hace 10 años probablemente era imposible que nosotros podríamos tratar un reclamo o de repente algún tipo de consulta por algún producto que hemos comprado, ingresamos a la tienda por departamentos, al supermercado que nos ha comercializado el producto y de pronto el que nos atiende es la misma máquina o el mismo sistema. Y es bastante probable que en ninguna de toda esa etapa tengamos algún tipo de contacto oral o físico, mucho menos con alguna persona real, ¿no? Y probablemente solamente es un intercambio de datos que se acomodan a las necesidades que nosotros tenemos. Muchas de estas ventajas han sido constantemente, si son constantemente desarrolladas y utilizadas en el mundo empresarial y evidentemente también ya los gobiernos empiezan a actualizarse y a utilizarlo para solucionar los problemas que se pueden presentar. A ver, hay una pequeña observación. Vamos a inhabilitar una opción. Que ya está. Les voy a agradecer a todos, por favor, que apaguen sus cámaras. Por ahí a veces la carga de información puede ponerse un poquito lenta a través por el uso de las imágenes y de los videos. Así que en el lapso que dure esta exposición, por favor, les pediría sí que la apaguen. Entonces seguíamos, ¿no? La creación humana va a seguir desarrollándose, va a seguir teniendo una gran importancia en el desarrollo de nuestros problemas, nunca va a cesar, el ser humano va a ser capaz de desarrollar y de solucionar muchos de los problemas que nos va a dar el acontecer diario. Actualmente hay una gran cantidad de personas, una gran cantidad de instituciones concentradas y trabajando al 24/7 para poder encontrar la cura al COVID-19. Y por otro lado, tenemos otro gran conjunto de organizaciones e instituciones trabajando por el desarrollo de equipos y la producción de distintos tipos de equipos para enfrentar los estragos de la enfermedad. Y ahí empezamos ya a entrar un poquito más a la relevancia de la propiedad intelectual en la estructura propia del desarrollo económico y social de los países, ¿no? Porque decimos, entonces, ¿dónde está la propiedad intelectual más importante? ¿O dónde existe el ambiente donde se crea la propiedad intelectual más importante? Y nos guste o no nos guste, los países que están en las líneas muy por arriba de liderazgo económico y liderazgo social son precisamente los países que tienen el avance tecnológico producto de su desarrollo de propiedad intelectual. Entonces, nosotros tenemos un sistema de propiedad intelectual que busca reconocer derechos sobre aquellas facultades o aquellas posibilidades que tienen algunas personas de poder crear y de desarrollar.
no todos estamos en condiciones de poder crear, ¿no? No todos estamos en condiciones de poder innovar, de poder solucionar problemas técnicos. De alguna manera todos tenemos una formación académica y una formación técnica y por alguna circunstancia de repente la vida no nos ha dado el don de ser creador, el don de ser innovador. Tal vez nuestras habilidades van por otros lados, pero hay un gran grupo de personas que sí lo pueden hacer. El universo de invenciones y el universo de creaciones son ilimitados, como repito. La idea de entender a la propiedad intelectual es, primero, saber qué es lo que puedo proteger. Porque si yo no sé qué es lo que puedo proteger, corro el riesgo de estar en dos situaciones. Una, de poder estar buscándole explotar algo que yo considero creación, que yo considero innovación, y probablemente no pueda calificar como tal y esté invirtiendo y gastando recursos en forma innecesaria. Y dos, que es lo más grave y lo más triste, poder estar desarrollando innovación o desarrollando creación y no la protejo porque nunca supe que había la alternativa de poder hacerlo. Y obviamente la protección legal me da muchas garantías. Me da la garantía de que yo puedo reclamar a un tercero que no utilice indebidamente mi desarrollo creativo, mi innovación o mi invención. Me da la alternativa, por ejemplo, de negociar. La propiedad intelectual, si bien es cierto, no la vemos, es algo inmaterial, pero legalmente puede tener los mismos alcances que la propiedad física. Así como yo puedo arrendar mi casa, así como puedo arrendar una parte de mi casa, yo puedo licenciar propiedad intelectual. Los negocios de las franquicias existen gracias a que la propiedad intelectual se puede licenciar. Nosotros hoy día tenemos alcances a muchos medicamentos, alcances a muchos equipos gracias a que la propiedad intelectual puede licenciarse. Las patentes pueden concederse en licencia, los derechos de marcas, ¿no? Entonces, el objetivo principal de entender a la propiedad intelectual es tener una noción bastante básica de lo que yo puedo proteger. Y vamos a ver también que hay intereses nacionales que se buscan y a los cuales la propiedad intelectual puede alcanzar. ¿Y cómo dividimos a la propiedad intelectual? Nosotros estamos hablando ya de la alternativa que nos da el sistema legal para poder reconocer un derecho sobre mis creaciones o mis innovaciones o mis invenciones. Y existen dos grandes ramas dentro de la propiedad intelectual que van a buscar y que van a darnos la dirección correcta para poder obtener esta protección. Por un lado, nos van a trasladar a la propiedad industrial, que es aquella que va a buscar proteger a todo aquel conjunto de productos que van a estar destinados a la industria y al comercio. Son básicamente herramientas para participar en el mercado. Y por ahí van a haber algunos matices que me pueden decir, no siempre se usa en el mercado, no siempre tienen una finalidad mercantil. Podría ser que sí, pero el objetivo principal, el objetivo final es poder convertirse en una herramienta mercantil. Y acá encontramos dos grandes grupos, los signos distintivos y las invenciones o nuevas tecnologías. Y acá viene una diferencia importante y es precisamente una que dio origen al título de esta presentación, el registro y patenta. Muchas veces hemos escuchado de diferentes personas en diferentes ambientes el hecho de patentar una marca, ¿no? Dicen, oye, esa marca no está patentada, esa obra no está patentada, y en realidad la patente como tal es un tipo de derecho de propiedad intelectual. No es el acto de proteger. Las patentes se conceden única y exclusivamente a los inventos, o digamos a las nuevas creaciones que van a solucionar problemas técnicos, mientras que el resto de signos distintivos o el resto de elementos que forman parte de la propiedad industrial, que son los signos distintivos, se registran. Entonces tenemos dos grandes grupos, los signos distintivos y las invenciones. Yo en los signos distintivos encuentro a la herramienta más común, a la herramienta más utilizada, a la herramienta de mayor alcance y mayor acceso, que son las marcas. Las marcas son los signos que me van a servir para poder identificar un producto o servicio en el mercado. Todos estamos rodeados de marcas. Por todos lados vemos marcas, y no todas las marcas obviamente son iguales. Hay marcas que pueden tener un mayor nivel de alcance, un mayor nivel de conocimiento que otras que de repente son nuevas. Hay marcas que me pueden dar mensajes adicionales como prestigio, como buen nombre o evidentemente como algo malo, ¿no? Una mala experiencia de un consumidor o de un cliente, ingresamos un mensaje en Facebook o en Instagram, se vuelve viral y de pronto dejamos todos de ir a ese restaurante o dejamos todos de comprar productos en ese establecimiento. Y por el lado de las invenciones, vamos a poder encontrar algunos tipos de invención que pueden ser protegidos. Y básicamente tenemos a dos. La invención como tal, algo nuevo, algo novedoso, que son las patentes de invención,
y los modelos de utilidad, que son pequeñas invenciones, por llamarlos así, pero que buscan solucionar problemas técnicos, pero adicionándose a algo que ya existe. Es decir, en este momento a mí se me ocurre crear una pantalla, vamos a ponerlos en el caso de que no existían las pantallas touch. En este momento yo desarrollo un sistema para poder tener una pantalla touch, una pantalla táctil, y de pronto algo completamente nuevo, algo que no existía, algo novedoso, y le doy la protección. De pronto, yo voy revisando las pantallas y voy teniendo de repente algunas ideas para poder mejorarlas, trabajo sobre la pantalla y le doy algún tipo de mejora. A esta pantalla le incorporo algunas ventajas que no tenía inicialmente, ¿no? Algunas características que de repente no tenía inicialmente, le doy unas mejoras. Esto calificaría como un modelo de utilidad. Entonces, tengo dos tipos de invenciones, ¿no? La invención como tal y la invención, o mejor dicho, el modelo de utilidad. El plazo de protección, vamos a verlo en la siguiente presentación, tienen ahí algunas particularidades. Entonces tenemos este primer grupo que es la propiedad industrial, todo aquello que yo puedo utilizar en el mercado, que yo debo utilizar en el mercado incluso, y la dividimos en los signos distintivos y las invenciones. Y el segundo grupo está conformado por el derecho de autor. El derecho de autor se aplica a todas las creaciones artísticas o literarias en las cuales, o respecto de las cuales el ser humano tiene una libertad absoluta e ilimitada. Nosotros vamos a encontrar creaciones artísticas de todo tipo. No vamos a poder discriminar en tipos de arte, es decir, yo no puedo discriminar qué es arte y qué no es arte. Probablemente el arte esté reservada a las manifestaciones culturales, a las manifestaciones artísticas que puedan tener algún significado para el autor, etcétera, pero digamos, toda aquella manifestación que yo voy a poder desarrollar o realizar va a poder ser protegible. Y aquí encontramos el gran conjunto de obras literarias, obras artísticas, música, arte, obras audiovisuales, etcétera, ¿no? Entonces, es el segundo grupo o la segunda división en la cual vamos a tener a la propiedad intelectual. ¿Y por qué las diferenciamos? ¿Por qué se diferencian? Y la situación es bastante sencilla. Yo en el caso de las marcas y las invenciones tengo una finalidad mercantil. Tengo que utilizarlas en el mercado. Tengo que llevarlas a competir. Tengo que ponerlas y ponerlas a disposición del público para que las puedan utilizar. En el caso del derecho de autor, la cosa no es tan directa. Yo puedo llevar mi derecho de autor al mercado. Puedo participar del mercado con mi capacidad creativa. Por algo se pagan regalías al uso de obras, por algo las editoras literarias le pagan a los escritores, a los novelistas para que realicen obras, ¿no? Para que escriban libros, pero también podría suceder que el autor desee sencillamente no divulgar su obra. Y por lo tanto, queda a su libre albedrío el decidir en qué momento la obra puede llegar al conocimiento público. La diferencia entre una y la otra es que el derecho de autor encierra un gran grupo de derechos que se conocen como los derechos morales, que son derechos inherentes a la persona. El derecho de autor es inherente, exclusivamente inherente a la persona. Sin embargo, dentro del propio derecho de autor puede haber derechos morales, que son absolutamente inherentes, irrenunciables, imprescriptibles en favor de los autores, y los derechos patrimoniales, que son todos los derechos que el autor tiene para poder lucrar con su obra. Solo en el caso de los derechos patrimoniales estos pueden ser cedidos, pueden ser vendidos, pueden ser transferidos, etc., ¿no? Normalmente las grandes firmas musicales o grandes editoriales son las que negocian los derechos de los autores desde el plano patrimonial. Hay una variante sui generis, ¿no? Que son los conocimientos colectivos y las obtenciones vegetales, que si bien no están directamente relacionadas o estrechamente relacionadas a la propiedad industrial o al derecho de autor, tienen una connotación que impulsa a incluirlas dentro de la protección en la legislación de propiedad intelectual. Seguramente todos en algún momento hemos escuchado de las ventajas de la uña de gato, las ventajas de la maca, las ventajas de repente de la sangre de grado, que son precisamente productos naturales obtenidos gracias al conocimiento tradicional de las distintas etnias en el Perú. Y muchos de ellos tienen ámbitos de protección que pueden dar lugar a incluso demandas internacionales. Vamos a ver al final de la presentación cuál ha sido la tarea del INDECOPI para protegernos, por ejemplo,
de esta afectación a los recursos biológicos peruanos en una práctica que se conoce como biopiratería, ¿no? Algunas instituciones especializadas en aprovechar indebidamente recursos naturales de países en realidades muy alejadas del país y que probablemente si no hubiera una búsqueda exhaustiva de parte del Perú y propiamente del Indecopi, sería muy difícil poder defender esos derechos, ¿no? Entonces, acá podemos ver más o menos dónde yo puedo encontrar cada uno de los derechos que me puede interesar. Vemos en la parte izquierda la propiedad industrial, donde están las nuevas creaciones, y vemos ahí las patentes de invención y los modelos de utilidad principalmente, los signos distintivos, y encontramos ahí a las marcas, ¿no? Y en el campo del derecho de autor, todo este gran grupo de lo que pueden significar las obras literarias y artísticas. Entonces, ¿cómo parto yo identificando de lo que puede significar propiedad intelectual? Y digo, lo primero que tengo que entender es que la propiedad intelectual se divide en dos grandes grupos, en la propiedad industrial y en el derecho de autor. Si yo soy una persona que innova, que está en condiciones de poder ofrecer una solución técnica a un problema, entonces podría suceder que esté frente a un potencial invento. Y el potencial invento que puede ser materia protegible, ¿no? Algo completamente nuevo, de repente muy sencillo, sí, pero completamente nuevo. Susceptible de protección. En el caso de las marcas, obviamente la vemos en el mercado identificando productos y servicios por doquier. Es más, levantamos probablemente en este momento, vemos nuestro teléfono celular y es de una marca, vemos la computadora con la cual estamos conectados y es una marca, algún producto en la cocina de nuestra casa y es una marca. Y ahí nos damos cuenta todo lo que puede encerrar una marca. Y podemos entender ese concepto cuando vamos al mercado a buscar un producto y tenemos el mismo producto de dos marcas diferentes. Probablemente una más cara que la otra. Y probablemente yo esté dispuesto a pagar más por este producto específicamente por la marca. Porque la marca puede involucrar o puede incluir muchos conceptos que resulta de muy difícil tarea, pero finalmente es un rédito bastante importante, ¿no? El prestigio, el buen nombre, la calidad son finalmente características que se incorporan en las marcas. Y claro, y en el derecho de autor ya tengo toda la música que escucho durante el día, los libros que puedo estar leyendo, el trabajo periodístico a través de los artículos, que de alguna manera van a también representar obras protegibles. Y también tengamos en cuenta de que en un escenario común en el mercado es posible que todos los elementos de propiedad intelectual confluyan entre sí, sin ningún tipo de limitación. En un automóvil yo tranquilamente puedo ver un derecho de autor, de repente a través de algún emblema que se ha creado para el uso del automóvil. Puedo ver la marca que identifique el automóvil y puedo ver distintos tipos de patentes de invención o de modelos de utilidad que forman parte de la estructura y el funcionamiento del automóvil. En una industria creativa es bastante común que estas herramientas y estos derechos interactúen entre sí. Es bastante común, ¿no? El día de hoy, ver tecnología es prácticamente el día a día, vivir con el día a día. El ciudadano de los próximos 15 años va a ser un ciudadano completamente diferente al ciudadano que tenemos el día de hoy, a nosotros. El Gabriel del año 2020 va a ser un Gabriel completamente diferente al del año 2035, ¿no? Con seguramente conocimientos tecnológicos muchísimo más desarrollados de lo que podemos hacer hoy día. Probablemente tener este tipo de computadoras o tener este tipo de celulares sea algo innovador, y creo que todos compartimos esa idea, va a ser algo completamente obsoleto. Vayamos a ver cuál va a ser la forma por la que nos comuniquemos y por la cual intercambiemos información. Y acá vamos a ver brevemente al detalle los tres elementos de la propiedad intelectual de los que hemos hablado. O mejor dicho, las tres herramientas de la propiedad intelectual, ¿no? Los signos distintivos, las invenciones, como parte de la propiedad industrial, y el derecho de autor. Primero tenemos a los signos distintivos, ya habíamos dicho, ¿no? Ese elemento que es utilizado por los distintos productores y fabricantes para identificar sus productos o servicios. Y vemos acá, en la imagen, dos zapatillas de similares características, muy parecidas las características. Pero ¿qué diferencia podrá existir si es que yo le incorporo a una marca? Inmediatamente el consumidor asocia esa marca con muchas cosas. Y acá vamos a ver y entender la importancia de la publicidad. Yo inmediatamente asocio la zapatilla de repente con un atleta. Oye, esta es la zapatilla que promociona, no sé, Usain Bolt.
Ah, claro, si es auspiciada si auspicia a Usain Bolt, debe tener una alta tecnología o debe ser una marca muy reconocida en el mundo, ¿no? Y voy direccionando mis alternativas de consumo. Y digo, oye, pero esta cuesta el triple de lo que cuesta la otra. Y tú dices, sí, pero mira, oye, es una marca internacional, es una marca reconocida, mira quién es auspicia. Y de pronto lo que logra la marca es convencernos a nosotros incluso de pagar mucho más por un producto que puede tener las mismas finalidades y el mismo uso. No hay otro motivo por el cual nosotros elegimos pagar más por un producto en comparación a otro que simplemente la marca y todo lo que puede englobar la marca. Una marca puede darnos muchísimos mensajes: prestigio, buen nombre, calidad, realce, y esto es, digamos, evento que lo vemos probablemente con más frecuencia y con mayor realce en el mercado de la moda, ¿verdad? Cada vez vemos que hay productos que alcanzan valores muy elevados y que pueden tener la misma finalidad y el mismo uso. O sea, podríamos encontrar una cartera, bueno, en el Perú, desde que se abrió este bulevar en el Jockey Plaza, están el 95% de tiendas más importantes del mundo. Es probable que si uno camina en algún momento por alguna avenida principal, alguna avenida muy comercial de París, de Londres, de Madrid, de Roma, de Milán, encuentren las mismas tiendas con los mismos productos y, naturalmente, los mismos precios, ¿no? Y de pronto vemos una cartera de $3.500 y dices, oye, pero si tienes ahí una cartera de $3.500, pero te vas a esa tienda por departamentos y hay carteras que te pueden costar 80 soles. Sí, claro, pero esto no es de cuero, esto no es... Ya, ¿quieres de cuero? Ya te vas a la otra tienda y cuentas una cartera de 400 soles. Y la otra está a $3.500. ¿Qué es lo que quieres? Llevar una agenda y llevar tu teléfono y acá entran perfectamente, ¿no? Pero ya el contexto y el concepto de marca hace que el consumidor finalmente oriente su alternativa de decisión al producto que puede costar muchísimo más, ¿no? Con los autos pasa exactamente lo mismo. Pueden haber autos que tengan características similares, finalidades similares, uso exactamente igual, y finalmente nosotros decidamos pagar muchísimo más por condiciones completamente ajenas al uso propio del producto. Ese es el rol de la marca: diferenciar el producto o el servicio y, evidentemente, darle al consumidor una alternativa de que pueda dirigirse hacia el producto que nosotros estamos vendiendo, ¿no? Esos son los signos distintivos, esas son las marcas. Acá vemos ejemplos de invenciones y nuevas tecnologías. Van a solucionar problemas técnicos. Una invención que hace, soluciona un problema técnico. En nuestro caso, las invenciones son protegidas por patentes, como les dije. Patentes que van a proteger tanto a la invención como van a proteger a las mejoras que yo le haga a la función técnica del producto. De repente hago que la pantalla pueda ser más pequeña, pueda tener un parlante con un poco más de alcance y poder darle mayor funcionalidad al producto, ¿no? Podrá calificar como modelo de utilidad o podrá calificar como invención. Pero en realidad lo que tienen que solucionar es un problema técnico, ¿no? Que alcanza a cualquier herramienta, cualquier producto que pueda existir. Los medicamentos son protegidos por patentes, ¿no? En el caso de las patentes pueden proteger el procedimiento de composición del producto. Y pasa algo con las patentes, ¿no? Que no son perpetuas. Vamos a ver en breve qué es lo que pasa con el plazo de protección, pero acuérdense de los medicamentos genéricos y las patentes. Y eso es lo que vamos a discutir cuando veamos el plazo y la relevancia que puede tener. Entonces tenemos que las patentes o las invenciones y nuevas tecnologías van a proteger todas aquellos conceptos o ideas que se materializan y que van a solucionar un problema técnico. Algo existe, te doy la solución para que puedas utilizar este cargador para cargar este celular sin necesidad de que lo conectes a la corriente, sin necesidad de que el celular esté conectado directamente al teléfono. Una carga eléctrica por Bluetooth, ¿no? Algo que no existe, pero yo lo he inventado. Totalmente patentable. Y finalmente tenemos al derecho de autor. En el derecho de autor encontramos todas las creaciones que pueden desarrollar los seres humanos, ¿no? Hasta ahora, a pesar de que se habla de inteligencia artificial, hasta ahora la protección es exclusivamente atribuible al ser humano. No hay manera posible que una máquina y que algún otro ser que no sea humano pueda estar en condiciones de recibir protección por su creación. El derecho de autor lo que va a buscar es precisamente proteger todo tipo de creación, tiene que ser original, evidentemente, que puede estar relacionada a cualquier orden, a cualquier tipo de dirección respecto al arte. Puede tratarse
de pintura, puede tratarse de música, puede tratarse de literatura, puede tratarse de dibujos, puede tratarse de escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos derecho de autor en las obras literarias, que probablemente en estos tiempos de cuarentena hemos estado leyendo, vemos derecho de autor en la música, vemos derecho de autor en los cómics, tan rentables al día de hoy, sobre todo respecto a la industria audiovisual, ¿no? Y vean cómo es que puede incluso readaptarse el formato que utiliza actualmente Marvel para poder producir todas las obras audiovisuales en las cuales se han originado todas estas películas de los Avengers y todo el universo Marvel, parten de cómics de hace muchísimos años, ¿no? De un escritor, de un redactor americano que es Stan Lee, que tenía la gran capacidad de poder desarrollar ideas a partir de personajes completamente ficticios y creaba historias. En los años 80, en los años 90, no hubiéramos imaginado tener todo el bloque que tenemos hoy día respecto al desarrollo de estos personajes. Y vean cómo no se queda solamente en el cómic pasa a la obra audiovisual y de pronto de la obra audiovisual pasa a distintos tipos de productos. Seguramente quienes tienen hijos han pasado por el hecho de que, oye, quiero que me compres la mochila de Avengers, quiero que me compres el polo de Iron Man, o las zapatillas de Spider-Man, o el juguete de Hulk. O sea, innumerables alcances, elementos que pueden permitir una rentabilidad sumamente alta. Veamos cualquier tipo de ejemplo en el mercado peruano o en el mercado internacional. El universo Star Wars, lo que significa el universo Star Wars dentro de la cadena de derechos de autores, sencillamente materia de estudio, lo que hace Disney, ¿no? Que es en realidad una máquina productora y de explotación de derechos de autor al máximo nivel. Y esos índices de rentabilidad es precisamente los que se pueden alcanzar cuando, claro, ya hay una gran industria y una gran maquinaria lista para poder explotar económicamente todos los derechos que pueden estar a su disposición, pero eso no significa en ninguna circunstancia que no se pueda hacer en mercados mucho más reducidos, ¿no? El ámbito de protección del derecho de autor nos permite poder proteger toda creación que cumpla con ser original, ¿no? Original es algo que evidentemente tiene una atribución exclusiva a una persona. Probablemente en este momento si yo canto el Happy Birthday no va a tener ningún tipo de originalidad porque es algo que ya existe, pero tal vez si yo pueda crear algún otro tipo de música que esté orientada a celebrar un cumpleaños y que tenga una diferencia completamente evidente de aquellas que ya existen, tal vez pueda tener una protección y poder utilizar ese tipo de obra para rentabilizar, ¿no? Exigencia del registro. Y acá viene otra de las relevancias del título de la presentación. Es lo mismo patentar y registrar. Para la propiedad industrial es necesario protegerla. Tengo que registrar el derecho. Las marcas, los signos distintivos se registran. Las invenciones se patentan. Son títulos que se conceden a favor del creador. El inventor o el desarrollador del modelo de utilidad reciben una patente. Pero no significa que la patente es la descripción o el sinónimo del otorgamiento de derechos para todos los elementos de la propiedad intelectual. Eso descartémoslos de plano. No existe el término patentar una marca. Cuando alguien habla de alguna... Yo tengo muchos años viendo propiedad intelectual y trabajé muchos años como registrador de marcas y como examinador de solicitudes de registro, y muchas de las personas que atendía me decían, pero ¿cuánto falta para que Indecopy me dé la patente de mi marca? ¿No? O atendíamos personas que venían a hacer consultas generales y nos decían, quiero los requisitos para poder patentar mi marca. Después de esta presentación, espero que todos tengamos claro que las marcas no se patentan, que la patente es un tipo de derecho que se concede, un tipo de reconocimiento que el Estado concede sobre el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Invenciones y modelos de utilidad, pero bajo ninguna circunstancia se traslada a los otros elementos de la propiedad intelectual. Las marcas se registran, por lo tanto. El derecho de autor se registra, ¿no? Mientras que en el caso de las invenciones, el modelo de utilidad y la invención como tal reciben una patente. Acá viene otra diferencia, la duración de la protección. Los signos distintivos, por lo general, se conceden por un plazo de 10 años. Después de que me otorgan, tengo 10 años de derecho de exclusiva de la marca que me han concedido. Este derecho puede renovarse cada 10 años en forma ilimitada. La única condición es que cada 10 años me acerque el Indecopy a renovar. Si lo hago en forma ilimitada, mi derecho será ilimitado, ¿no? Va a depender de la renovación. Eso no pasa con las invenciones y las nuevas tecnologías.
Las patentes de invención, que son el reconocimiento al más alto nivel inventivo, al más alto nivel de desarrollo, de solución técnica, se protegen por un plazo de 20 años, solamente 20 años. Mientras que los modelos de utilidad, que son soluciones técnicas o mejoras técnicas a algo ya existente, se conceden por un plazo de 10 años. ¿Qué pasa después de los 20 y de los 10 años en los cuales se conceden las invenciones o en los cuales se conceden los reconocimientos de patentes de invención y de modelo de utilidad? Pasan al dominio público. Y ahí tienen la existencia de los medicamentos genéricos, por ejemplo. Cuando un medicamento se registra como o se obtiene una patente sobre un medicamento, el titular va a tener 20 años para poder explotarlo. Pasan los 20 años y nadie tiene la obligación de pedir autorización del titular para poder explotar esa patente. ¿Cuál es la ventaja del derecho que me va a conceder, que se me va a otorgar cuando inscribo, cuando registro o cuando logro una patente? Es que voy a tener derecho de exclusiva. Todo aquel que quiera utilizar mi derecho va a tener que negociar conmigo o va a tener que conseguir una autorización. Si no lo hace, yo podré irlo a denunciar por una infracción administrativa y poder lograr que cese esa infracción y que evidentemente se imponga una multa. Pero en el caso de las patentes, cuando pasan a dominio público, completamente desaparecen los derechos de exclusiva y cualquiera los puede utilizar. El caso de ejemplo perfecto, los medicamentos genéricos. El medicamento genérico en algún momento fue una patente. Y posterior a eso, cuando pasó a dominio público, cualquiera puede venir y explotarla, ¿no? Todos los medicamentos que tenemos hoy día en el mercado, por ejemplo, los que se están tratando el COVID, hay un problema increíble con la citromicina ahora. Es un antibiótico que hasta no hace mucho era bastante común, muy barato, de fácil acceso, pero de pronto nos encontramos que en las farmacias ya no hay medicamentos, obviamente dada la gran demanda, se están acabando los medicamentos y de pronto quedan algunos medicamentos de distintas marcas con distintos precios. Porque una vez que el medicamento pasa a dominio público, desaparecen los derechos de propiedad intelectual de exclusiva sobre esa patente. Pero no significa que hayan laboratorios que puedan crear medicamentos con, digamos, algunas adiciones, ¿no? El caso de la Pronax, por ejemplo, es un medicamento que comercialmente tiene mucho éxito, pero tiene competidores de muchos laboratorios que venden el naproxeno como medicamento genérico a un precio bastante más barato. Lo que hace el laboratorio de Pronax es dar algún tipo de aditivos para poder mejorar de repente la digestión o que tenga un impacto mucho más o menos lesivo que algunos otros medicamentos al estómago, por ejemplo, ¿no? El alcance de protección, el derecho que se puede conceder sobre las marcas o sobre las invenciones tiene protección territorial, es decir, el Perú concede los derechos y son vigentes en el Perú. Si yo quisiera tener mis derechos en otros países, debo llevarlos a registro, a diferencia del derecho de autor. El derecho de autor, primero, que a diferencia de las marcas y de las patentes, no necesita registro. La única forma de poder proteger mi derecho de autor es materializándolo o exteriorizándolo. El derecho de autor se protege desde el momento de la creación. Si en este momento ustedes están imaginando o pensando un poema y lo pueden materializar, obviamente ha surgido un derecho de autor. El tema del registro es, evidentemente, para demostrar que el derecho existe, pero la forma que yo exteriorizo mi poema automáticamente me da la posibilidad de protegerlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya habría que entrar mucho más al detalle para conocer lo que en cada país tiene que pasar para la protección, ¿no? Pero fuera de eso, el principio es que el derecho se concede desde el momento de la creación. Ventajas de la propiedad intelectual. Hoy día la propiedad intelectual nos está mostrando que probablemente gracias a ella nosotros vamos a solucionar el problema del COVID. Van a haber laboratorios, hay muchos laboratorios que están investigando y que están tratando de encontrar esa cura, ¿no? esa solución. Hay forma de poder proteger bienes culturales. Por ejemplo, las danzas tradicionales en el Perú están protegidas como patrimonio cultural, ¿no? Inmaterial. Los intereses nacionales en la biodiversidad o el valor agregado de la marca país. Nuestra marca país nos está ayudando muchísimo para los mercados internacionales trasladar ese concepto, ese valor agregado de lo que significa producido en el Perú. Es un trabajo muy duro, pero que obviamente trae muchas consecuencias positivas para todos los exportadores y productores nacionales que llegan al extranjero, ¿no? Nos preguntamos por qué promover el uso de propiedad intelectual y si existen ventajas para el país y la sociedad. El uso de propiedad intelectual, la promoción de la propiedad intelectual es
el camino directo al desarrollo económico y social. ¿Cómo es posible que países como Japón, Corea del Sur o Alemania, que hace 70 años eran escombros, completamente escombros, sean hoy día los países que dominan el mercado tecnológico? La principal industria farmacéutica está en Alemania, la industria tecnológica industria tecnológica automotriz, industria tecnológica de medios de comunicación en los países asiáticos. O sea, que en muy poco tiempo han logrado desarrollar esa industria y que obviamente ese valor agregado se traslada a todo el mercado que forma parte del gran conglomerado de empresas que tienen, generando puestos de trabajo, generando oportunidades de desarrollo, generando ingresos, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente, veamos un poquito lo que ha hecho el Indecopi para terminar. El Indecopi, dentro de sus competencias y dentro de sus funciones, es el órgano autónomo que administra el sistema de otorgamiento y protección de derechos de propiedad intelectual en sede administrativa, ¿no? Que tiene bajo su cargo no solamente el registro, evidentemente, sino también la promoción y protección de todos los derechos que se puedan derivar de la generación de propiedad intelectual. Y acá vemos algunas herramientas que utiliza el Indecopi para promocionar y para poder facilitar el acceso. Hoy día que el mercado tecnológico se ha impuesto por la necesidad o por la estructura de esta cuarentena social, el Indecopi no ha cesado en la labor de poner a disposición del público las herramientas de propiedad intelectual. Ya se han habilitado mesas de partes virtuales, se ha habilitado registros de horas virtuales. El Indecopi tiene una herramienta muy útil que es el Busca tu marca, que les permite encontrar si es que hay marcas similares o marcas parecidas existentes que se puedan registrar. La Gaceta Electrónica de Propiedad Intelectual. Actualmente acaba de terminar la convocatoria para un concurso de patentes para solucionar temas referidos al COVID, que obviamente nos van a llevar seguramente a conocer algunas soluciones técnicas de emprendedores y de inventores peruanos, ¿no? Y probablemente la pregunta que nos hacemos es ¿qué podemos hacer con el pisco? ¿No? El pisco es nuestra bebida de bandera, nuestra denominación de origen, y recuerdan lo que les mencioné respecto a la protección territorial, ¿no? Y pasa acá esto, que el reconocimiento que el Perú le hace al pisco es un reconocimiento nacional. Para el caso peruano, la denominación de origen es peruana, pero no puedo hacer lo mismo en Chile. Yo no puedo llevar las normas peruanas a Chile para que sean de exigible cumplimiento. Lo que nos queda en ese caso es batallar a través del derecho internacional, lograr que organismos internacionales, que otros países reconozcan al pisco como peruano. Y el Perú afronta y enfrenta procesos contra el vecino país en distintas jurisdicciones en aras de la protección de la denominación de origen. Hemos ganado hace poco una en India, hemos logrado otra en la Unión Europea y así hemos logrado posicionar al pisco dentro de las jurisdicciones de muchos países como exclusivamente peruana, ¿no? Y la biopiratería. El Indecopi preside la Comisión Nacional de Biopiratería, que lo que busca es hacer prevalecer los derechos sobre los recursos naturales peruanos en distintos países donde lo que se busca es patentar, por ejemplo, medicamentos con algunas funciones naturales que tienen nuestros productos. La uña de gato, la maca, son productos que por sus cuestiones naturales tienen un reconocimiento increíble en el mercado internacional. Y obviamente el aprovechamiento de sus ventajas biológicas, genéticas, son determinantes para que algunos productos farmacéuticos puedan tener mejor alcance, ¿no? Y eso obviamente el Perú protege y busca impedir que haya un aprovechamiento indebido. Y bueno, y eso era básicamente todo lo que quería conversar con ustedes. Espero que haya quedado claro esos conceptos importantes de propiedad intelectual, entender qué es la propiedad intelectual, básicamente entender qué es lo que puedo proteger por propiedad intelectual, qué es lo que puedo registrar y qué es lo que puedo patentar. No es lo mismo, no volvamos a hacer ningún tipo de referencia a patentar una marca o patentar un derecho de autor o que esa canción está patentada o ese libro está patentado, porque ya saben que las patentes únicamente se aplican a inventos o a modelos de utilidad y bajo ninguna circunstancia a otro elemento de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, esto era lo que quería conversar con ustedes. Tenemos todavía algunos minutos para poder atender las preguntas. Nos está ayudando Sergio Tejada, un colega de la Sala de Propiedad Intelectual que ha recibido las preguntas y me las está pasando para poder
atenderlas adecuadamente, ¿no? A ver, tengo acá yo algunas preguntas que voy a contestar. La primera es, las dos instancias del INDECOPI en todos los procedimientos sancionadores por infracción a los derechos de autor siempre debe analizar el requisito de originalidad de la obra literaria o artística objeto de controversia. Sí, claro, o sea, el hecho de que haya una posibilidad de protección parte de la originalidad. Si la obra no es original, no hay derecho de autor que pueda ser discutido, ¿no? El objetivo de la legislación de derecho de autor es proteger precisamente todos los trabajos originales y personales de los autores. Yo no podría reclamar que alguien está afectando la originalidad o una presunta afectación a mi derecho de autor cuando el derecho de autor que yo alego ostentar no es original. Porque si no es original no lo voy a poder proteger, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que tiene que ver mucho, con el actual acontecer respecto al COVID, ¿no? Y es, ¿puede registrarse, perdón, teniendo en cuenta que las patentes otorgan un monopolio legal, ¿puede el Estado fijar el precio de los productos patentados? Y la respuesta es no. Las patentes conceden un monopolio legal, pero es lo mismo, al ser un derecho de propiedad, no veamos la patente como el monopolio, como la posición hegemónica en el mercado. El monopolio como tal es cuando un solo agente económico participe en el mercado. La patente, veámosla como un derecho exclusivo de propiedad. Es como si ustedes son dueños de su casa, son dueños de sus autos, son dueños de sus teléfonos. Y ese reconocimiento legal que les da la propiedad, evidentemente puede ser percibida como un monopolio, pero más que un monopolio, es su derecho a la propiedad, su derecho constitucional a la propiedad. Probablemente desde el punto de vista económico el derecho más importante que tenemos es la propiedad. A través de la propiedad nosotros podemos rentabilizar, podemos recuperar inversión, podemos extender inversión y evidentemente eso, digamos, puede estar afectado en cierto modo, pero en principio, digamos, mi libertad me da la posibilidad de poder establecer las condiciones con las que yo voy a participar en el mercado. La fijación de precios en el Perú no existe constitucionalmente y el INDECOPI lo ha aclarado varias veces. Nosotros no evaluamos ni fiscalizamos los precios en cuanto al nivel en el que pueden estar. Evidentemente hay situaciones en las cuales el INDECOPI interviene cuando hay algún tipo de afectación al derecho del consumidor como tal, pero no al precio en sí. El derecho de patente del titular le da la posibilidad de competir en el mercado como él quiera hacerlo. Si quiere elevar el precio, verá si el consumidor responde adecuadamente. Si no lo eleva y baja el precio, verá cómo compite con el resto, ¿no? ¿Puedo registrar como marca el nombre de una empresa? ¿Puede generarse algún conflicto? A ver, los derechos de propiedad intelectual y específicamente los derechos sobre los signos distintivos solamente se obtienen, y esto soy enfático, solamente se obtienen con el registro. No hay otra manera de poder obtener un derecho sobre una marca que no sea registrándola. Existe, evidentemente, esa creencia de que, y mala práctica también, de que nos conformamos únicamente con el registro de la persona jurídica en el registro correspondiente, el registro público, y no hago más. Pienso que eso me da el derecho de participar en el mercado con esa denominación, y eso no tiene ningún tipo de relación. Yo podría registrar, nadie se da cuenta, y registro la marca Wong SAC o Wong EIRL. No hay ninguna otra registrada en el mercado, en el registro público, y me la dan en el registro público. Y salgo al mercado y pongo al nombre de mi tienda, le pongo Wong. Oye, pero yo tengo registrada la marca Wong, acá está mi inscripción en el registro público, acá está mi copia literal. Y de pronto va a venir el titular, Cencosud, la titular de la marca Wong, y me va a poner una denuncia por infracción. Y me va a decir, oye, tú eres un infractor porque estás utilizando una marca sin mi autorización. Yo le digo, no, porque está mi inscripción aquí. Y lamentablemente, la única forma de obtener un derecho sobre un signo distintivo como una marca es únicamente registrándola. No puedo alegar que la inscripción en el registro mercantil o en el registro de personas jurídicas me da un derecho de propiedad intelectual, ¿no? Además del INDECOPI, ¿qué otras vías tengo para accionar en defensa de mis derechos de propiedad intelectual? ¿Qué ventajas me da accionar en sede administrativa?
Bueno, en el caso peruano, nosotros tenemos una dualidad de instancias, por llamarlo de algún modo. La vía administrativa a través del procedimiento administrativo sancionador del INDECOPI y la vía judicial a través del sistema procesal penal peruano, ¿no? Donde interviene ya el Ministerio Público y los juzgados penales. La diferencia es sustancial entre uno y otro respecto a la sanción. En el caso administrativo, máximo se puede establecer multas. En el proceso penal pueden haber penas privativas de libertad. ¿Qué pasa? ¿Por qué ambos tipos de vías están activas? Porque en el Perú, afectar un derecho de propiedad intelectual es una infracción administrativa y también está constituido como un delito o como un conjunto de delitos en el Código Penal. Ambas vías están vigentes. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público cuando la afectación no es muy grande, cuando digamos, consideran ellos que no se justifica el inicio de un proceso penal, derivan el proceso al INDECOPI para que el INDECOPI inicie un procedimiento administrativo sancionador? O deciden intervenir. Si interviene el Ministerio Público, obviamente ya las consecuencias pueden ser mucho más graves para el infractor, porque podría terminar incluso con una pena privativa de libertad, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas le da accionar en sede administrativa? Bueno, la carga procesal en las instancias judiciales es sumamente alta, ¿no? Como en todos los países. Y definitivamente hay un actuar mucho más rápido en sede administrativa que en sede judicial. En sede administrativa, digamos, sumando y restando plazos y tiempos, probablemente en menos de un año, es probable que en menos de un año pueda tener la resolución definitiva, es decir, con ambas instancias, con resolución de ambas instancias. Es bastante probable, ¿eh? Bastante probable. En el proceso judicial sí eso no podría garantizarlo, ¿no? La demora propia de la carga judicial que tienen los operadores de justicia es muchísimo más alta, ¿no? En estos tiempos nos preguntan, en estos tiempos de pandemia, ¿qué facilidades brinda el INDECOPI para los trámites administrativos referidos a la API? Bueno, actualmente ya está abierta la mesa de partes virtual, por lo tanto ustedes podrían presentar sus solicitudes de registro, ¿no? Si alguien está interesado, puede presentar solicitud de registro. Hay atención de consultas también, por ahí he visto. Pueden mandar sus consultas y obviamente van a recibir información al respecto, ¿no? ¿Cómo se encarga el Estado de la biopiratería? Les mencioné en la presentación que el INDECOPI tiene y preside, hay una Comisión Nacional contra la Biopiratería que la conforman diferentes entidades, de las cuales el INDECOPI es el que la preside. Lo que hace el INDECOPI, y bueno, en realidad toda la comisión, es encontrar escenarios en los que se pretenda afectar los derechos sobre los recursos naturales biológicos del país. Y como les digo, no es extraño encontrar solicitudes de patentes en otros países donde el componente principal, por ejemplo, sea la fórmula o alguna ventaja que pueda proporcionar la maca, la uña de gato o algún otro recurso natural biológico peruano, ¿no? El INDECOPI lo que hace una vez que detecte estos casos, en trabajo coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, busca la forma de poder impedir que esos derechos se concedan. ¿A través de qué? A través de repente de acciones de oposición o de nulidad o lo que permita el país en el cual se esté discutiendo este derecho y obviamente evaluando la estrategia que se tenga que implementar. Así como sucede en la biopiratería, también sucede, por ejemplo, en el caso de la defensa del pisco. El INDECOPI ha participado varias veces en estrategias legales para poder defender nuestro derecho a ser los titulares exclusivos del pisco, ¿no? ¿Qué puedo hacer si alguien obtiene una patente u otro derecho de EPI siendo yo el inventor o creador? El derecho de la propiedad industrial, que es un derecho básicamente registral que se concede gracias o se concede en virtud a un registro, da la posibilidad que los terceros se apersonen al procedimiento para oponerse, porque acuérdense o tengan en cuenta de que las solicitudes
de propiedad intelectual se publican en la Gaceta Electrónica de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial. Se publican y están disponibles. Ustedes entran en este momento a la página del Indecopi y van a poder entrar a la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial de las fechas que corresponda, y van a poder encontrar todas las solicitudes de marcas y de invenciones que puedan haberse presentado. Si ustedes consideran que alguna de ellas los puede estar afectando, dependiendo del tipo de procedimiento, tienen un plazo determinado para poder oponerse. Se oponen al registro de esta marca o se oponen al registro de esta patente por tales motivos. Presentan su oposición, la fundamentan y la autoridad decidirá si le dan razón a ustedes o al solicitante. Pero de pronto no me di cuenta del plazo de oposición, se me pasó el plazo de oposición o no me enteré que la marca se estaba solicitando o la patente se estaba solicitando y me entero recién después de que el producto ya esté en el mercado. Y de pronto, oye, yo tengo una marca exactamente igual, una marca muy similar que está registrada y la autoridad no le ha otorgado esta marca parecida. Entonces, en esos casos, yo tengo la alternativa todavía de la nulidad. Puedo pedir la nulidad de ese registro, obviamente, con un documento fundamentado, hay una tasa también de por medio, presento la tasa, presento el documento con mis fundamentos y mis argumentos, y la autoridad decidirá. Si yo tengo razón, evidentemente procederán a anular el registro de la marca y le quitarán el derecho al titular, o podrán declarar infundado mi pedido, ¿no? Si una creación cuenta con protección a través del derecho de autor, puedo protegerla como marca u otra herramienta de la propiedad intelectual o industrial. Normalmente, muchas marcas están compuestas por derecho de autor, porque las marcas como tal pueden ser denominativas cuando están conformadas solamente por la denominación, o pueden ser mixtas cuando están conformadas por una denominación y por una figura, o pueden ser solamente figurativas cuando están conformadas por una figura. Ustedes están viendo en este momento, en uno de los extremos de la pantalla, el logo del Indecopi, ¿no? Supongamos que no es el logo del Indecopi y ustedes mandan a un diseñador que es el que les prepare un conjunto de logos que ustedes van a elegir y eligen ese logo. Hacen un contrato con el diseñador para que él cree las características que ustedes le piden. De pronto, ustedes tienen el logo recibido y dicen, este es el logo que yo estaba buscando. Y a este logo le voy a incorporar la denominación de mi marca. Y mi marca, supongamos que yo me llamo Gabriel, le voy a poner Gabrielín. Pongo Gabrielín y el logo al costado que va a identificar camisas. Registro la marca Gabrielín en el registro de propiedad industrial, registro en el registro de marcas, me dan el registro, y de pronto me doy cuenta de que efectivamente viene y me busca, pues, ¿no? El diseñador y me dice, oye, ¿por qué has registrado ese logo si yo lo he diseñado? Si yo lo he diseñado y obviamente tú no me dijiste que lo ibas a registrar como marca, solo me pediste que haga un diseño. Y ¿no? Mira, acá hemos suscrito un contrato en el cual tú me estás cediendo los derechos patrimoniales que puedan derivar de todo trabajo o de todo el trabajo que tú puedas hacer para poder lograr el diseño que yo te he pedido. Entonces, este diseñador ya no va a poder impedirles a ustedes que puedan utilizar ese diseño como marca, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que ustedes han registrado como marca un diseño que formaba parte del derecho de autor de este diseñador. Este diseñador siempre va a tener el derecho de autor o el derecho a ser considerado como autor de esa figurita, pero ustedes han tenido los derechos patrimoniales. Acuérdense que en el caso del derecho de autor existen los derechos patrimoniales que es lo que le permiten al autor negociar, ¿no? Así los autores venden sus canciones, venden sus libros, venden sus dibujos, venden sus pinturas, ¿no? Entonces, en este caso, como en muchísimos casos, voy a acompañar mi marca o el elemento que yo quiero identificar con un derecho de autor. Ya el registro me va finalmente a otorgar un solo ciclo, ¿no? Pero en forma individual, ahí estamos frente a un derecho de autor en conjunto con otro signo distintivo que puede ser una marca, pero independientemente de ello, el conjunto marcario finalmente va a ser lo que va a distinguir el producto o el servicio, ¿no? Acá hay otra pregunta que no había visto. A ver, ¿los videos que se crean en redes sociales pueden ser protegidos por el derecho de autor? Hay dos cosas, ¿no? Y es una pregunta muy, muy práctica, al menos para los tiempos de ahora. Todo material, toda obra audiovisual es protegible.
Lo que muchas veces pasa con estos canales de YouTube o algunos canales eh, de Facebook o de algunas otras redes sociales, es que crean contenido específico para los canales. Contenido específico que sí está protegido por alguna circunstancia en particular, en la cual puedo tener yo un contenido original cuando le incorporo ciertas características. Puede suceder que de pronto mi canal esté representado por algún tipo de manifestación artística que yo pueda dar. Como parte del canal, presento algunas canciones o incorporo algún tipo de música con algún instrumento, entre otras cosas, y que puede dar contenido protegible en muchos escenarios. En el caso peruano, y esto hay que tener también mucho cuidado porque de hecho el que se trate de música o de videos o de imágenes en Internet no significa que sean de libre uso. Hubo un caso de un youtuber peruano muy famoso, ¿no? A nivel nacional e internacional. Él se llama Mox. Mox tenía un canal de YouTube, tiene creo todavía un canal de YouTube, en el que él elabora videos a través de unir diferentes videos graciosos, ¿no? que causan risa. Por muchos años este fue su negocio. Y como ustedes saben, YouTube paga pues, por cada cantidad, una cantidad determinada de personas que ven el video, monetiza, que es como le dicen, ¿no? Es decir, mientras más personas ven mis videos, recibo más dinero de YouTube. Y en muchos casos no es poco, al menos con este youtuber no era poco el dinero que le pagaban. ¿Y qué hacía él? Juntaba una gran cantidad de videos y los unía. Y creaba un contenido audiovisual de 7 u 8 minutos donde todo el contenido estaba dedicado a sus situaciones que pasaban en otros lados. Hasta que de un momento a otro le llega a él un requerimiento de YouTube en la cual le dicen, hemos recibido en la comunicación de estas 3 personas o 4 personas que manifiestan ser creadores de videos que tú has incorporado en tus obras audiovisuales, en tus formatos audiovisuales. Señálanos si es verdad y si no lo es. Y si es verdad, preséntanos los documentos que acrediten que tú tenías el derecho a reproducir parte de esos videos en el formato audiovisual que presentaste. Él no los tenía. ¿Y qué hizo YouTube? Cuando no presentó los documentos, le cerró el canal. Sencillamente le cerró el canal, impidiendo que todo el gran universo de seguidores que tenía, que eran varios cientos de miles, pierdan cualquier posibilidad de seguir viendo el contenido que tenía. ¿Qué hizo finalmente esta persona? Tuvo que solicitar formalmente, en algunos casos, autorizaciones y en otros declarar quiénes podrían ser los autores para que en todo caso YouTube, si es que tenía que pagar por esos videos, discrimine el pago que le correspondía a él por la obra completa y empezar a derivarlo a los autores que les correspondían. O sea, es un mercado que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Estos videos que uno crea en YouTube pueden ser completamente originales. Yo podría en este momento estar con un grupo de personas y hacemos una presentación, armamos un pequeño teatro en la sala de mi casa y creamos un diálogo, creamos una indumentaria, presentamos 10, 15 minutos de una puesta en escena y de pronto se convierte en un video muy gracioso o muy atractivo, se convierte viral. Evidentemente tengo el derecho a poder ser, o la forma por la cual se haya administrado las alternativas de creación para la configuración de esa puesta en escena, y podemos estar hablando específicamente de un derecho protegible, lo cual no va a significar o mejor dicho, lo cual va a significar que al ser un trabajo original y protegible, disfrute todos los derechos de los que los autores disfrutan, ¿no? Es decir, yo puedo prohibir que se reproduzca, puedo prohibir que se comunique al público, puedo prohibir que se distribuya, y si esto se hace, tengo el derecho de reclamar una compensación y una retribución, ¿no? A ver, estamos justo con la hora, y creo que ya no queda ninguna pregunta pendiente. Ah, sí, acá hay unas más. ¿Qué puedo? No, esta ya la contestamos. Una patente u otro derecho de PI, siendo yo el creador. Sí, todas las preguntas que nos han pasado ya han sido respondidas. Para concluir, lo que les reitero es que entendamos que este concepto de propiedad intelectual
En primer lugar, tengamos claras los dos grandes grupos, ¿no? La propiedad industrial y los derechos de autor. Segundo, entendamos, y jamás volvamos a afirmar ello, que las patentes únicamente recaen en invenciones y en modelos de utilidad. Y el resto de derechos de propiedad intelectual se registran. Tercero, entendamos y vayamos apreciando seguramente con todo lo que estamos apreciando en esta cuarentena, cómo gira la propiedad intelectual y probablemente cómo giramos nosotros en relación a la propiedad intelectual. Está en todos lados la propiedad intelectual. La pregunta que probablemente nos hagamos en muy poco es dónde no está la propiedad intelectual. Veamos la propiedad intelectual como una herramienta de gestión, como una herramienta de éxito, como una herramienta de desarrollo. Las startups son empresas que surgen a través de emprendimientos muy sencillos, con ideas muy sencillas, pero que solucionan problemas que tal vez para muchos eran de muy complicada resolución, ¿no? La creatividad, la innovación están en realidad en cualquier momento, pueden estar en cualquier persona. No se necesita no existe ningún requisito técnico, no existe ningún requisito de conocimiento para crear. No existe ningún requisito académico, ningún requisito científico para poder desarrollar innovación, para poder inventar. Mientras más familiarizados estemos con los conceptos de desarrollo, de invención e innovación, tengamos en cuenta de que vamos a poder poco a poco convertirnos en un país que dejamos de ser únicamente, de estar concentrados únicamente en industrias extractivas, ¿no? Sino convertirnos en un país que le ha adicionado ese valor a su propia producción, que evidentemente solamente lo puede lograr a través de la propiedad intelectual. Veamos el ejemplo de Japón o Corea del Sur, ¿no? Como una industria que hasta hace 70 años era inexistente, hoy día, gracias al desarrollo, innovación y creación, se ha convertido en las alternativas de tecnología para todo el mundo. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. Espero que las preguntas o las respuestas a las preguntas hayan satisfecho las dudas que podían tener. Nuevamente agradezco a la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi por haberme invitado a compartir esta pequeña charla. El Indecopi pone a disposición de todos ustedes y de toda la ciudadanía todas las herramientas de propiedad intelectual que administra, todo el bagaje de conocimiento que tenemos con la experiencia y que evidentemente está a disposición de cualquier ciudadano. Obviamente por estos temas de la emergencia sanitaria, la relación no es muy directa o muy presencial como probablemente habría sido si es que no estuviéramos pasando esto, pero fuera de eso, espero que todos hayan podido haber obtenido un conocimiento básico de propiedad intelectual. En la página web del Indecopi encuentran bastante información, mucha más de la que hemos hablado el día de hoy sobre propiedad intelectual. Encuentran la legislación si es que quieren tener un poquito más de profundidad. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias por la atención. Espero que todos estén bien, estemos en casa. Todavía ya falta muy poco para terminar la cuarentena, que esperemos que tengan los resultados positivos que seguramente todos esperamos. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Ricardo. Estamos Sí, ya Gabriel, terminando. también muchas gracias por esta charla, ha sido muy interesante. Quiero trasladarte el saludo y felicitación de todos los participantes. Están agradecidos por lo que nos has compartido hoy. Solo para complementar, les estoy compartiendo ahora en el chat tres contactos para que puedan enviar preguntas a la dirección de signos distintivos, si tienen alguna consulta sobre marca, sobre registro de marca, registro de lema comercial, nombre comercial, o alguna otra pregunta específica. Luego también tenemos el WhatsApp Patenta, que es para todo el tema de invenciones, y el correo de derecho de autor, consultasautor@indecopy.gov.pe. Están atendiendo en horario de 8:30 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, así que pueden enviar todas las dudas que necesiten para que les puedan responder de acuerdo a cada elección, ¿no? Marcas, autor e invenciones. Listo, Gabriel, gracias también a Nada todos más, por... Ricardo, aumentar agradecer a Sergio Tejada, compañero de la Sala de Propiedad Intelectual, que ha estado recibiendo las preguntas y pasándomelas en tiempo real para poder responderlas. Gracias, Sergio.
Listo, sí, efectivamente, gracias a Sergio también que ha estado canalizando todas las preguntas. Bien, no se olviden que pueden ver este webinar y los anteriores en el canal de YouTube, nos encuentra como Indecopi Oficial. En los próximos días, la Escuela Nacional del Indecopi les va a estar enviando un correo con una encuesta que es importante que todos respondan para la posterior emisión de la constancia digital de participación, para que estén al tanto de los webinars que siguen las siguientes semanas. Pueden entrar a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como Indecopi Oficial, y van a poder ver el programa y el enlace al registro de cada una. Bueno, muchas gracias por estar conectados, quédense en casa, que estén bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos, Gabriel. Hasta luego, gracias a todos.